22. Durante gran parte de mi vida adulta, fui el hijo confiable, no el favorito. No, ese título era de mi hermana menor, Lindsay. Pero yo era quien asumía las responsabilidades, quien pagaba las facturas atrasadas sin que me lo pidieran, quien cubrió la hipoteca cuando papá perdió su trabajo y la enfermedad temporal de mamá. Se convirtió en 2 años de cargar con todos los gastos, desde comida hasta servicios. No me quejé, no di discursos, solo ayudé porque creía que eso era la familia. Lealtad, sacrificio, estar presente aunque nadie te aplauda. Nunca noté lo desigual, que era hasta hace unos meses. Era un jueves común, como esos días en que algo grande pasa sin que lo sepas. Acababa de llegar del trabajo, aún con camisa de vestir, calentando, sobras en el microondas cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi prima, Amy. Solo decía: «Oye, lamento lo del testamento. ¡Qué duro!». Me quedé mirándolo, sin entender. ¿Qué testamento? Segundos después, envió una foto borrosa de unos documentos, la letra de papá, la firma de mamá. Desplacé lentamente, mis dedos de repente fríos. Era real. Mis padres habían finalizado su testamento semanas antes sin decírmelo y todo. Desde la casa que ayudé a salvar de la ejecución hipotecaria hasta la pequeña cabaña en el lago que construyó mi abuelo. Se lo dejaron a Lindsay. Mi nombre ni siquiera aparecía, ni una palabra, ni un gesto simbólico como «a Marcos le dejamos la estantería que construyó». Nada, como si no existiera al principio. Pensé que había un error. Seguro que no lo habían actualizado. O tal vez asumieron que Lindsay compartiría conmigo. Llamé sin respuesta. Le escribí a mamá: «Oye, ¿podemos hablar un momento?». Sin respuesta. Esa noche, caminé por mi apartamento. Esa foto horrible grabada en mi mente. Pensé en todas las veces que dije no a salir con amigos o comprarme algo bonito solo, para asegurarme de que sus luces siguieran encendidas. Pensé en los sobres con dinero que deslizaba en su buzón cuando su orgullo no les dejaba pedírmelo directamente. Y ahora, ni siquiera merecía una mención. 3 días después, obtuve mi respuesta. Mamá llamó mientras estaba en el trabajo. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue breve, casi casual. «Hola, Marcos, perdona, he estado ocupada. Íbamos a contarte lo del testamento. Pero tenía sentido simplificar las cosas. Lindsay tiene familia, y es, bueno, estable. Tú estás bien, ¿verdad? Llámame luego». Su tono lo empeoró todo. No cruel, solo indiferente, como si fuera una decisión lógica. Como si no me debieran nada, ni una explicación real. Esa noche, me senté en mi escritorio con una libreta. Anoté cada factura que había pagado. Electricidad, agua, internet, recolección de basura. La cuenta de Netflix que dejaron de pagar, pero seguían usando. Calculé cuánto gasté solo en el último año. Sumó poco más de $8,000, sin contar las compras de comida o gasolina. Y me di cuenta de algo. No era solo el buen hijo, era el cuidador no remunerado. La red de seguridad, el plan B que nunca reconocieron, pero en el que siempre confiaron. No exploté. No envié un mensaje furioso. Solo paré. Silenciosa, deliberadamente. Retiré mi tarjeta del sistema de pago automático de servicios. Cancelé los servicios de streaming. Dejé que las notificaciones de atraso hablaran por mí. Al principio, hubo silencio. Pasó una semana, luego 2, luego, un lunes por la mañana. Desperté con un mensaje de mamá, sin saludos, sin cortesías. Solo la luz está por cortarse. ¿Olvidaste pagar otra vez? Otra vez, como si fuera mi trabajo. Como si hubiera fallado en una tarea que nunca
Me agradecieron en primer lugar. Miré el mensaje mucho tiempo. Pensé en responder con un sermón, algo cortante y elocuente. Pero en cambio, escribí una palabra, no. Luego bloqueé su número. Las llamadas no pararon, claro. Intentó con el teléfono de papá, luego el de Lindsay. Incluso un par de amigos que no veía hace años recordaron que existía. Los ignoré a todos. Mi correo se llenó de mensajes vagos cargados de culpa. Sabes que están luchando. Esto no eres tú, Marcos. La familia no da la espalda. Uno terminó con no seas dramático. Pero ninguno había visto ese testamento. Ninguno había oído como mamá dijo, ¿estás bien? Como si tener éxito me descalificara para la decencia. Como si al dejar de necesitarlos, dejaran de verme como hijo y empezaran a tratarme como una herramienta. Algo útil, algo reemplazable. 2 semanas después de bloquearla, recibí un mensaje de voz de Lindsay. No había hablado mucho con ella desde la universidad. Siempre fue la favorita, la buena, pero nunca conectamos realmente. Su voz era alegre al principio. Luego cambió, extraña. Hola, Marcos. Escuché que hubo un pequeño malentendido. Mamá y papá están en apuros. Y pensé que podría ser un amor y ayudar un poco. Estoy tan ocupada con los niños, ¿sabes? Necesitan que el agua vuelva. Les dije que recapacitarías. No respondí. Pero ese mensaje. Les dije que recapacitarías. Se quedó conmigo. Porque no era una súplica, ni una pregunta. Era una suposición. Ese fue el momento en que entendí cuán profundo era. No solo la favorecían, realmente creían que existía para servirles. Que sin importar lo que hicieran o no, yo estaría ahí, recogería los pedazos, pagaría las facturas. Porque eso era lo que siempre había sido. No un hijo, no un igual, un recurso, así que decidí cambiar eso. Pero no con palabras, no con explicaciones, no con más sacrificios, no, esta vez tenía algo mejor en mente. Y comenzó con una visita silenciosa a la oficina de registros del condado. Llegué a la oficina de registros un martes por la tarde, lluvioso. El tipo de día en que todo se sentía pesado el cielo, el aire, incluso tus propios pensamientos. No le dije a nadie. ¿A dónde iba? No pedí el día libre. Solo salí en la hora del almuerzo con la chaqueta cerrada y las manos en los bolsillos. El lugar estaba tranquilo, unos jubilados revisando documentos, una pareja joven susurrando sobre certificados de matrimonio. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con el encargado de registros de propiedades. La mujer apenas levantó la vista. ¿Motivo? Revisar la escritura de una casa. De mis padres, dije. Con voz neutra, me dio un formulario. Escribí la dirección con cuidado. La casa que salvé 3 veces. La misma en la que corté el césped en mis 20 cuando papá se lastimó la espalda. La que pinté. Lavé a presión y preparé para el invierno cuando no podían pagar el mantenimiento. La casa que ahora le dejaron enteramente a Lindsay. Sin condiciones. Sin mención de copropiedad. Sin agradecimientos. 10 minutos después, me entregaron el expediente. La hipoteca había sido refinanciada 2 veces en los últimos 6 años. El saldo no era enorme, pero tampoco pequeño. Y ahí estaba, en blanco y negro. Mi nombre no aparecía en la escritura, ni como beneficiario. Solo mis padres y una línea que decía que pasaría a Lindsay tras su muerte. Miré esa frase. Un rato. Luego doblé el expediente y lo devolví. No necesitaba una copia. No necesitaba pruebas. Solo necesitaba claridad. De camino a la oficina. Paré en el banco. No sé qué me impulsó a hacerlo justo entonces. Pero algo en mí quería completar la ruptura. Lindsay y yo teníamos una cuenta conjunta de cuando intentamos un negocio juntos. Ella me pidió mantenerla abierta por si lo retomábamos. La dejé con unos pocos cientos de dólares, olvidada. Pero al revisar el historial, casi me río. Durante los últimos 6 meses, ella había
transferido ese dinero a su cuenta personal. Pequeñas cantidades, 25 aquí, 40 allá, como si no lo notaría, como si no me importara. Vacié la cuenta. La cerré y marqué la actividad, no para meterla en problemas, solo para enviar un mensaje silencioso. No soy tu red de seguridad. Luego vino el paso real, una conversación que había evitado por mucho tiempo. Llamé a un abogado, no del tipo ostentoso de anuncios, con sonrisas falsas. Una mujer tranquila, de mediana edad, llamada Teresa, muy recomendada por un colega. Nos sentamos en su oficina con cafés tibios, mientras le conté todo: el testamento, las facturas, los años de apoyo financiero sin registros. No quiero demandarlos, aclaré. Solo quiero protegerme. Legalmente, financieramente, emocionalmente. Ella asintió lentamente. Hay mucho que podemos hacer. Primero, hablemos de límites. Luego, de documentación. Has sido su cuidador financiero por años. Si intentan culparte, para que retomes ese rol, necesitarás registros claros de lo que hiciste y cuándo paraste. Era como si leyera mi mente. Me ayudó a redactar una carta formal que nunca pensé enviar, con cortesía, profesionalmente. Declaraba que ya no era responsable de ninguna factura, deuda u obligación relacionada con la propiedad de mis padres, sin acusaciones, sin amargura, solo hechos, sellados con un sello notarial. La envié. Entrega certificada. Firma requerida. 3 días después, Lindsay me llamó al trabajo. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Luego mamá. Luego papá. Los mensajes de voz se volvieron cada vez más frenéticos, Marcos. ¿Por qué nos haces esto? No queríamos nada con esto. Solo habla con nosotros. Luego vino el que realmente me golpeó. Era Lindsay. Su voz más baja esta vez, menos alegre, más desesperada. Mamá dice que podrían tener que vender la casa. No pueden pagar todo esto. Marcos, tú lo sabes. No puedo recibirlos. Tengo mis propios hijos. Hizo una pausa. Siempre fuiste el que ayudaba. El único que realmente mantuvo unida a esta familia. Por favor, ayúdales este invierno. Esa frase, siempre fuiste el que ayudaba. No apreciado, no amado, no respetado, usado. Ahí cambió algo. Lo emocional no estaba enojado ya. No como antes. La traición al principio fue aguda, pero ahora era sorda. Una astilla que se quedó demasiado tiempo, adormeciendo la piel lentamente. Lo que sentía ahora no era rabia, era una resolución tranquila, una cortina cayendo, una voz dentro de mí, hablando claramente: no estás obligado a prenderte fuego para mantener calientes a otros. El silencio que les di después no fue cruel, fue un cierre. Pero las cosas no terminaron ahí, porque una semana después recibí una carta por correo, escrita a mano, sin dirección de remitente, la letra temblorosa, pero familiar. Era de papá, y dentro había un mensaje que lo cambió todo. El sobre era delgado, demasiado delgado para lo que llevaba. Cuando lo vi en mi buzón, blanco, sin dirección de remitente, solo mi nombre con letra temblorosa. Casi lo tiré. Parte de mí asumió que era otra súplica, o peor, un intento de hacerme sentir culpable. Pero algo me hizo abrirlo. Tal vez la forma irregular en que estaba escrito mi nombre, como si el bolígrafo hubiera sido apretado con fuerza. O tal vez fue ese silencio inquietante que siguió al último mensaje de voz de Lindsay. Un silencio que no parecía rendición, sino estrategia. Dentro había una sola hoja de papel, rayada, arrancada de un cuaderno barato,
como los que papá siempre tenía apilados cerca del televisor. La tinta se había corrido, en algunas palabras, como si hubiera sido escrita lentamente, con pausas. Decía Marcos, no espero que nos perdones. No estoy seguro de que lo merezcamos. Tu madre tomó la decisión. Sobre el testamento, dijo que era más simple dejar todo a Lindsay. Pensó que no te importaría, porque tienes tu propia vida. Yo lo permití. Ese fue mi error. Vi la copia de la carta que envió tu abogado y ahora entiendo lo que significa. Lo que has hecho por nosotros. No sé cómo empezar a agradecerte. Pagaste cosas sin quejarte. Nunca pediste reconocimiento. Solo estuviste ahí. Dejé que eso pasara desapercibido demasiado tiempo. Sé que esta carta probablemente no cambiará nada. Pero hay algo que debes saber. Tu abuelo te dejó algo, y tu madre nunca te lo dijo. Mis ojos se detuvieron ahí. Releí esa línea varias veces. Antes de continuar, la carta seguía en la parte trasera. Te dejó la cabaña, la del lago. Firmó los papeles de transferencia antes de fallecer. Pero tu madre dijo que era mejor mantenerla en el nombre de la familia hasta que estuvieras listo. Luego, cuando se escribió el Nuevo Testamento, le dijo al abogado que consolidara todo bajo Lindsay. No me opuse. Eso es culpa mía. Pero la cabaña no era de ella para tomar. Guardé una copia de la transferencia. La escondí en el ático, en la caja de metal detrás del aislamiento. Haz lo que quieras con ella. No espero respuesta. Lo siento. Papá, me quedé en mi auto casi 1 hora. La carta, reposando en el volante, el motor apagado, el mundo extrañamente silencioso a mi alrededor. No había enojo esta vez, ni latidos acelerados. Solo quietud, claridad. Todo encajó. Los papeles faltantes, la forma en que mamá insistía en no hablar de la cabaña frente a otros. La vez que Lindsay la mencionó en Navidad hace 2 años, será genial remodelar la casa del lago, cuando todo esté resuelto. Y asumí que hablaba de un futuro lejano. Aparentemente, ya pensaba que era suya. La caja de metal, el ático, el aislamiento, fui directo ahí. La casa era tan común como siempre. Una silla de jardín descolorida en el porche, inclinada, como si nadie la usara en semanas, las persianas bajadas. Pero vi una luz en el pasillo. Por una rendija. No toqué. Todavía tenía la llave de repuesto. Claro que la tenía. Adentro, olía levemente a café viejo y polvo. Ese olor que vive en cada recuerdo de infancia. Sin importar cuánto intentes limpiarlo, no había nadie. Fue suerte, o tal vez destino. No me importó cuál. Subí las escaleras lentamente, la carta aún en mi bolsillo. La puerta del ático chirrió como si no la hubieran abierto en años. Bajé la escalera, subí, y me golpeó una ola de aire cálido y rancio. Era tal como lo recordaba, desordenado, olvidado, lleno de cajas a medio etiquetar y decoraciones navideñas que nadie tiró. El aislamiento estaba al otro lado, cerca de la chimenea. Cavé detrás de él, mis dedos irritados por la fibra de vidrio, y ahí estaba, una caja de metal abollada. La saqué. El pestillo era viejo, pero no estaba cerrado. Dentro había unos papeles amarillentos, un par de fotos en blanco y negro de mi abuelo en su juventud y, doblada cuidadosamente, la transferencia de la escritura, mi nombre, su firma, la fecha. La había firmado 3 semanas, antes de su derrame. La cabaña siempre fue mía y mamá la ocultó. No supe qué sentir en ese momento. No rabia, no triunfo, solo entumecimiento. Una extraña sensación de duelo. Por los años que pasé pensando que no tenía lugar en el legado familiar, por todas las veces que les creí, cuando actuaban como si solo debía estar agradecido por tener mi propia vida, por sentirme culpable por alejarme cuando había hecho más que cualquiera de ellos,
Tomé los papeles. ¡Todos! Los metí en una carpeta que encontré cerca. Luego cerré el ático. Guardé la escalera y dejé la casa exactamente como la encontré. No dejé una nota. Esa noche manejé al lago. No había ido en casi 10 años. La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba. El porche un poco más hundido, pero aún estaba en pie, silenciosa. Mía. Me paré al borde del agua, mientras el sol comenzaba a ponerse. La carpeta bajo mi brazo, y me di cuenta de algo que no había sentido en años. Paz. Pero esa sensación no duró mucho, porque 2 días después, Lindsay apareció en mi apartamento y estaba furiosa. Llegó justo antes del mediodía, un sábado. Había planeado volver a la cabaña esa tarde, hacer un inventario, tal vez una lista de lo que necesitaba arreglar antes del otoño. Pero los golpes rápidos y fuertes en mi puerta cortaron mi mañana como un cuchillo. Sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Lindsay siempre golpeaba así, como si el mundo le debiera atención inmediata. Dudé en no abrir, pero algo me dijo que esto era todo, la confrontación que esperaba. O tal vez evitaba. Abrí la puerta lentamente, manteniendo mi expresión plana. Ya estaba a mitad de su diatriba. ¿Revisaste las cosas de mamá y papá? Sin saludos, sin pretensiones. Llevaba una chaqueta y gafas de sol. Aunque no estaba soleado, su mandíbula estaba tan apretada que casi podía oír sus molares rechinar. No respondí. Solo abrí la puerta más y me hice a un lado. Entró como si fuera la dueña del lugar. Se despertaron y el ático estaba desordenado. Motensti, ¿sabes lo asustados que estaban? Y tomaste la caja. ¿En serio que ahora te dedicas a escabullirte? Siéntate. Eso la detuvo. Creo que nunca le había hablado así. Calmo, frío, no enojado, solo harto. ¿Perdón? Dije, siéntate. Para mi sorpresa, lo hizo. Creo que porque no estaba reaccionando. Y Lindsay vivía de las reacciones. Tomé la carpeta del mostrador de la cocina. La puse en la mesa entre nosotros. La deslicé hacia ella. Mira, la abrió como si esperara encontrar una broma dentro. Sus ojos escanearon la transferencia de la escritura. Luego otra vez. Y otra. El silencio se alargó. Finalmente, dijo, esto no es. Esto no. Se suponía que era parte de la herencia. No lo era. Pero mamá dijo, sí, mamá dice muchas cosas. Su cabeza se alzó. Me incliné hacia adelante. Con las manos entrelazadas. El abuelo me dejó la cabaña. La firmó antes de fallecer. Y mamá la ocultó. Tú reescribiste el testamento con ella, ¿verdad? Ayudaste a simplificarlo. Lindsay no respondió, pero su mandíbula tembló de nuevo. Pensaste que nunca lo descubriría, igual que con la cuenta bancaria. El desvío lento. Pensaste que no revisaría. No te importaba la cabaña. Explotó. Nunca ibas allá. Te mudaste. Conseguiste tu trabajo elegante. Nos dejaste atrás a todos. ¿Quieres decir que construí una vida? Ella resopló, cruzando los brazos. Siempre actúas como mártir, como si lo hicieras todo. Noticia. Marcos, todos luchamos. ¿Crees que es fácil criar 2 hijos con un sueldo de maestra? ¿Crees que es fácil ser en quien mamá y papá se apoyan emocionalmente? La miré. Emocionalmente. Lindsay pagué su hipoteca, cubrí sus facturas de servicios, renuncié a vacaciones, días festivos, tiempo con amigos durante años para asegurarme de que no perdieran esa casa. ¿Y qué obtuve a cambio? No respondió. No necesitaba que lo hiciera. Me levanté. Fui al cajón de mi escritorio. Saqué una segunda carta, la del abogado, y la puse junto a la escritura. No tendrás la cabaña. No tendrás un centavo de lo que pagué. Y mamá y papá,
Son adultos, si quieren ayuda. Pueden pedírmelo como adultos. Pero esa parte de mi vida, donde dejaba que todos me trataran, como el plan B, terminó. Lindsay abrió la boca. Pero la corté. No puedes aparecer. Y exigirme nada, especialmente algo que fue robado. Se quedó en silencio un momento, sus manos jugueteando con el borde de la carpeta. Luego, en voz baja, están asustados. ¿Sabes? Asentí. Deberían estarlo. Podrían perder la casa. Irónico, su voz se quebró Marcos. Vamos, sé que no éramos cercanos de niños, pero seguimos siendo familia. ¿Lo somos? Parpadeó fuerte, como si realmente la sorprendiera que dijera eso. Continué. Mi voz firme. Era lo suficientemente bueno. Cuando necesitabas dinero. Cuando mamá necesitaba que pagara la tarjeta. Cuando papá necesitaba que lo llevara al hospital. Pero cuando llegó el momento de escribir nombres en un papel que significara algo, de repente no existía. Estás exagerando. No, dije con firmeza. Tú subestimas cuánto estaba dispuesto a hacer y cuán poco pensaron que valía. Se levantó, la carpeta aún en la mano. Entonces, ¿qué? ¿Solo cortas a todos? Ya lo hice. Solo llegas tarde a darte cuenta. La habitación se sintió pesada después. Se quedó un segundo más, como esperando que dijera algo que suavizara las cosas. Algo que la liberara. Pero no lo hice. Salió sin otra palabra. El clic de la puerta tras ella fue el sonido más pacífico que había oído en semanas. Pasó un mes, supe por un conocido que mamá y papá intentaron refinanciar la casa otra vez y fueron rechazados por un pago perdido, y el cierre de una cuenta vieja que marcó el sistema. Estaban considerando vender, mudarse a algo más pequeño. No me contactaron. No ofrecí ayuda. Lindsay envió un solo texto. Una frase. Realmente lo hiciste. No respondí. En cambio, pasé ese fin de semana en la cabaña. Llevé herramientas, lija, un rodillo de pintura, suministros de la ferretería. Arreglarla. Fue lento, tranquilo, sanador. Cada tabla chirriante que ajusté, cada puerta torcida que alineé. Todo se sentía como reclamar algo que me habían quitado. No solo de mí, sino sobre mí. Control, autoestima, paz. Colgué la vieja caña de pescar de mi abuelo en la pared sobre la chimenea. Encontré una foto vieja de él y yo, cuando tenía unos 8 años, sosteniendo 2 pequeños peces, como si fueran ballenas. La enmarcé cuando llegó el otoño. Las hojas alrededor del lago se volvieron doradas y el aire olía a pino y humo de leña. Me di cuenta de algo. No los extrañaba. No como pensé que lo haría. Porque lo que realmente había llorado todo este tiempo no era a mi familia. Era la idea de lo que la familia debía ser. Leal, solidaria y amorosa. Y ahora estaba construyendo algo propio, no con culpa, no con obligación, sino con elección. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier herencia. Que pudieran haberme dejado